versículo 1 al 6 leemos, gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios, y la leo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Yo pues, y este es el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos permite de reunirnos, Señor, para venir a tu casa, orar y buscar tu presencia. Señor, tú has dicho que tu casa de oración será llamada para las naciones. Y aquí estamos, Señor, en este día donde se ha estado orando, se ha estado buscando tu presencia. Y sé que tú has escuchado las peticiones de toda aquella persona que ha orado de corazón, que ha venido a ti, porque tú dices que tú de ninguna manera echas fuera a alguien que viene a ti, Señor. Y que el que te busca debe saber que hay un Dios y venir con fe, Señor, y hemos venido con fe ante ti. Padre, gracias por haber escuchado nuestras peticiones. Ahora yo te pido que tú nos hables y nos ministres a través de tu palabra, que sea de provecho para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su lugar. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Hay que cuidarnos los unos a los otros. Aquí el apóstol Pablo nos manda que nos cuidemos personalmente, pero también que cuidemos de los demás y especialmente que seamos solícitos en guardar, dice acá, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que seamos solícitos, que cada uno de nosotros nos esforcemos, nos esmeremos a mantener la unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, porque aquí nos habla de un cuerpo, y el apóstol Pablo le interesa de que el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, gracias hermano, estemos bien unidos y que nos cuidemos los unos a los otros y que nos soportemos los unos a los otros, nos dice aquí el apóstol Pablo. Así es que en esta noche quiero hablar de eso, de cuidarnos el uno al otro, de cuidar la iglesia, de cuidar la célula. Recuerde que la iglesia somos nosotros, el cuerpo de nosotros, dice la Biblia, que es el templo del Espíritu Santo, y que nosotros somos la iglesia de Cristo. Cuando nos reunimos en el grupo familiar, ahí somos la iglesia. El líder está encargado de la iglesia del Señor ahí, el anfitrión y los integrantes ahí están componiendo lo que es la iglesia de Cristo. Debemos de cuidar esa reunión, cuidarnos ahí. Y también acá en la iglesia local, debemos de cuidarnos esa unidad y cuidar la iglesia. Sabe que somos hermanos en Cristo. Nos dice acá la Biblia que hay que reunirnos y apoyarnos, soportarnos los unos a los otros, pero que no nos enfoquemos en las cosas que somos diferentes, sino en las cosas que tenemos en común. Quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 14, versículo 1 y 2. Como tenemos que guardar la unidad y amarnos los unos a los otros, por eso es que cuando nos reunamos no nos enfoquemos en las diferencias que hay entre nosotros, sino que enfoquémonos en las cosas que tenemos en común. Romanos 14, versículo 1 y 2 nos dice esto: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. Entonces dice el apóstol Pablo de que nos debemos de enfocar en las cosas que tenemos en común, no en las que tenemos de diferencia. Por ejemplo, aquí el que usó el apóstol Pablo es que uno cree que se ha de comer de todo y otro cree que solamente legumbres, ¿verdad? Y nos encontramos con hermanos así.
hay hermanos que no pueden comer de todo porque tienen una conciencia, una convicción que creen que es pecado hacerlo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Respetar esa opinión, ¿verdad? Y amén. El otro día escuché de alguien que decía que comer pavo era pecado y estaba pero bien en serio que comer pavo era pecado. No sé de dónde lo agarró, que comer pavo, y el pavo es tan saludable que es, ¿verdad? Pero bueno, no era para ponernos a pelear de que si el pavo es correcto o no es correcto, sino que dice acá el apóstol Pablo: recibid al débil de la fe, al débil en la fe, no para contender sobre opiniones. Así es que nosotros debemos de mantener la unidad, teniendo cuidado de no contender sobre opiniones diferentes. Por eso dice acá: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y todo y por todos y en todos. Entonces, la unidad. ¿Cómo podemos hacer eso? Enfocándonos en las cosas que tenemos en común. ¿Qué tenemos en común? Tenemos en común a un Señor, a Cristo Jesús, una fe, la que nos salva, que es a través de la muerte de Cristo Jesús, tener fe en Él, un bautismo en agua, un Dios y Padre de todos. Eso es lo que tenemos en común, ¿verdad? Dice también el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:23, si va conmigo, dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de estas cosas necias, insensatas, porque van a engendrar contiendas. Y hay veces que a los hermanos les gusta contender y pelearse por un tema o por otro tema, ¿verdad? Y les gusta esas cosas. Yo siempre, cuando tratan de contender por cositas así necias, insensatas, yo siempre les llevo: pero ¿cómo eso afecta nuestra salvación? Que es que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió al cielo y viene por nosotros por segunda vez. ¿Cómo eso afecta esa fe que tenemos en Cristo Jesús? Hace muchos años un hermano quería contender conmigo que qué hubiese pasado si Adán no hubiese comido, porque Eva comió primero. Y si Adán no hubiese comido, ¿qué hubiera pasado? ¿Será que Dios le hace otra mujer o qué iba a pasar? Y yo le digo: pero y podernos hablar de esas cosas insensatas, porque eso no pasó. Lo que pasó fue lo que pasó, que Adán comió y el pecado entró al mundo por un hombre, ¿verdad? El libro de Enoc, y algunos quieren saber del libro de Enoc, que a dónde está, porque lo menciona acá. Y entonces bien preocupados, bien ansiosos, y quieren contender de que a dónde está el libro de Enoc y que no está completa la Biblia. Y yo digo: ok, pero ¿cómo eso va a afectar nuestra salvación? ¿Tenerlo o no tenerlo? Nosotros sabemos lo que el Señor nos ha revelado, que es la salvación a través de Cristo Jesús. Y ahí tenemos todo completo en la palabra del Señor. Entonces, no es para entrar en contiendas necias, porque eso que hace, nos divide, nos causa un mal humor, ¿verdad? Pleitos entre nosotros. Y dice el apóstol Pablo: desecha esas cosas, porque engendran contiendas. Y quizás Timoteo se ha metido unas cuantas contiendas en cuanto a eso, pero Pablo le dice: no hagas eso, sino que tenemos que guardar la unidad del Espíritu. Tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, otra cosa que afecta bastante en nuestras relaciones como hermanos en Cristo es cuando tenemos expectativas que no son realistas. Y siempre hay que tener en cuenta esto. Yo siempre he tratado de mantener eso en mente. Tenemos lo ideal, pero tenemos lo real, ¿verdad? Ahí está el ideal. Por ejemplo, yo cuando apenas vine a la iglesia a pastorear, yo tenía un ideal tremendo. Y yo creo que a todos los pastores nos pasó cuando éramos jóvenes. Teníamos un ideal, pero después venimos a chocarnos con la realidad. Y yo sabía que la iglesia de Cristo Jesús es santa, sin mancha y sin arruga. Y yo pensaba: la iglesia que yo voy a pastorear, allí nunca va a haber adulterio, nunca va a haber engaño, nunca va a haber nada. O sea, va a ser una iglesia perfecta, una iglesia santa. Y esa iglesia es la que yo iba a estar pastoreando. Y así íbamos bien bonito hasta que tuve que poner la primera disciplina por adulterio. Me estremecí, me dolió en el alma, me recuerdo que hasta escalofríos me dio cuando me di cuenta. Y yo: qué terrible, porque yo no esperaba que la iglesia del Señor hubiera eso, ¿verdad? Entonces estaba un ideal mío y yo esperaba de que todo santo y todos caminando rectamente. Esperaba que nunca hubiera un divorcio en la iglesia. ¿Cómo puede alguien divorciarse siendo cristiano?
¿verdad? Ese era mi ideal. Y de repente cuando se nos da el primer divorcio en la iglesia, otra vez un dolor tremendo. Ahí tuve que darme cuenta que el pecado imperdonable no es el divorcio, porque yo como que si lo tenía un pecado imperdonable. El pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y tuve que aprender de que el Señor perdona el adulterio, que el Señor perdona el divorcio, que el Señor perdona aún el homicidio, ¿verdad? Entonces fui aprendiendo de que no era una iglesia perfecta la que yo iba a pastorear, porque yo tenía un ideal y cuando choqué con la realidad fue duro para mí. Tres veces que choqué fuertemente porque yo jamás esperaba eso de la iglesia, del pueblo de Dios, de las calumnias terribles que se levantaron y todo eso no lo podía entender porque yo creía que la iglesia pues es la iglesia de Cristo Jesús, santa, sin mancha, pero después empiezo a entender lo que dice la Biblia de que en la noche vino un enemigo, había sembrado trigo, pero de noche vino un enemigo y sembró cizaña. ¿Qué hacemos? ¿Arrancamos la cizaña? Y el Señor le dijo, no, deja que crezcan los dos juntos, porque en el tiempo de la cosecha, ahí se va a saber quién es el trigo y quién es la cizaña, porque yo quería arrancar la cizaña, ¿verdad? Y quería que fuera todo trigo, 100% trigo. Pero después me di cuenta que eso era imposible, que no iba a haber 100% trigo en la iglesia de Dios Pentecostal en mí de Bakersfield que yo pastoreaba. Imposible. Iba a haber cizaña también. Y iban a haber cosas malas entre medio de nosotros. Me tuve que dar cuenta que, como dice Jesús, que la semilla que cayó junto al camino, vienen las aves del campo y se la comen. Y dijo Jesús, las aves del campo representan a Satanás que viene y se come, le quita la palabra. Y después en la otra parábola de la semilla de mostaza dice que es bien pequeñita la semilla, pero es la hortaliza más grande que parece un árbol. Pero las aves del campo vienen y descansan en las ramas. Y ese es el reino de los cielos. Entonces dentro de la iglesia hay aves del campo que representan a Satanás que están entre nosotros. Y poco a poco tuve que ir entendiendo eso, ¿verdad? Porque yo esperaba puro trigo. Y no esperaba que no hubiera ni una ave de esas que representan al diablo en la iglesia. Yo esperaba que todos llevaran un fruto al 100%, ¿verdad? Al 100%. Pero Jesús contó una parábola que dice que unos llevaban fruto al 100 por uno, al 60 por uno y otros al 30 por uno. Y Jesús no estaba molesto, que porque este lleva 30 y aquel 100, todos tienen que llevar 100. No, unos llevan a 100, otros llevan a 60 y otros al 30 por uno. Otros no llevan nada y esos están en problema. Pero el Señor dijo, así es la cosa. Entonces, en vez de nosotros, tenemos un ideal, queremos que todos lleven al 100%, como usted está llevando el 100% y viene a todos los cultos y trabaja en la obra y es bien celoso de la obra del Señor, entonces espera que todos sean así. Y cuando usted mira que aquel viene una vez a la semana o cada 2 semanas se aparece por ahí, ¿qué pasa en el corazón de uno? Se molesta, ¿verdad? Este dominguero, que parece un satélite, viene cada mes o cada 2 meses, aparece por ahí. Entonces eso afecta nuestras relaciones, porque tenemos un ideal, pero está la realidad, ¿verdad? Y qué duro es chocar con la realidad. A mí me tocó, y yo creo que muchos pastores nos pasó igual al comienzo, pero después uno va aprendiendo y va viendo lo que la Biblia dice respecto de todo eso. Y lo que el mismo apóstol Pablo está diciendo acá, que nos soportemos, porque hay veces que no nos soportamos, ¿verdad? Y decimos, no lo soporto, pero decimos la palabra en el estilo de México, me cae gordo, ¿verdad? Entonces, y la Biblia dice que debemos de soportarnos. Aunque esté bien gordo, tiene que soportarlo, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña eso, de amarnos, porque el Señor sabía que somos humanos y que mientras estemos en esta tierra con este cuerpo, hay que mantenernos en línea, porque el viejo hombre siempre quiere salir y siempre queremos desviarnos o a la izquierda o a la derecha, y el Señor con su palabra constantemente nos ayuda a que andemos en el buen camino. Sabe que tenemos estas expectativas o ideales para los jóvenes también, o para los hermanos, ¿verdad? Y cuando no lo cumplen, nos molestamos, pero eso demuestra nuestra falta de madurez, porque dijo el apóstol Pablo que cuando alguien ha pecado y ha caído,
que los demás que son maduros, que lo restauren, que lo levanten con paciencia. Dice, los que son espirituales, cuando alguien ha caído, cuando alguien ha pecado, los espirituales, los maduros, restáurenlo con paciencia. Y dice el apóstol Pablo, no vaya teniendo en cuenta que también te puede pasar a ti, ¿verdad? Entonces tienes que restaurarlo con esa paciencia, porque te puede pasar a ti también. En el versículo 2, aquí mismo en Efesios 4, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué? Porque hay veces que no dan el ideal que nosotros esperamos de ellos, y la realidad es otra cosa. Entonces, pero por eso el Señor nos dice, con ustedes con humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor, porque muchas veces confundimos o muchas veces chocamos con el ideal y la realidad, el ideal y lo real. Recuerden eso, hay que tener un balance, porque cuando no tenemos ese balance y esperamos que todo esté en el ideal, vamos a estar chocando día con día y vamos a pasar ahí bien enojados, bien molestos, porque la gente no está donde uno quiere que esté. Entonces hay que hacer un buen balance, pero también está la realidad, que estamos faltos y no estamos donde debemos de estar, pero también hay que anhelar llegar al ideal. Por eso está el ideal, porque hay que tratar de llegar ahí, pero hay que llevarlos con paciencia, con amor, soportándonos los unos con los otros. Así que, número uno, enfoquémonos en las cosas que tenemos en común, no en las cosas, las diferencias que hay. Como dijo el apóstol Pablo, unos comen de todo, carne de todo, y otros no comen carne, sino que solo legumbres. Tranquilo, enfoquémonos que tenemos un Señor, Cristo Jesús, un Dios, un Padre, un Espíritu, un bautismo. Hay que ser realistas con respecto a las expectativas, con lo ideal y lo real. Número 3, hay que negarnos a escuchar chismes. ¿Qué es un chisme? Cuando uno divulga una información no siendo parte del problema ni de la solución. Eso es un chisme, ¿verdad? Usted no es parte del problema ni es parte de la solución, pero anda contando, ¿verdad? Como si fuera periódico o programa ahí de radio, contándole a todo lo que está pasando, cuando usted ni es parte del problema ni es parte de la solución. Sabe que cuando está pasando algo negativo, tenemos que decírselo a nuestro líder, en este caso de los grupos familiares, al líder. Él es el encargado de esa célula, y se está dando problemas en la célula y se están hablando cositas por acá. Vaya y dígale a su líder, dígale a su líder. Él puede ayudarles en esa situación, ¿verdad? Pero muchas veces no le decimos al líder, sino que entre el grupito está hablando y el líder ni se da cuenta. Entonces es importante que usted le cuente a su líder lo que está pasando. Sabe que contarle al líder no es chisme. Contarle al líder es lo correcto, porque el líder puede hacer algo con el grupo, puede hablar con las personas indicadas y el líder puede traer una solución. O en nuestro caso también el supervisor del sector o el pastor de la iglesia, el pastor de zona y después el pastor general. Entonces ellos, los líderes, estamos, comenzando con el líder del grupo familiar, estamos ahí para ayudar, porque estamos cuidando la grey del Señor, estamos cuidando esto, dice aquí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Entonces al líder hay que contarle. Algunas personas dicen, no, es que contarle al líder es ser chismoso. Entonces mejor al líder no le cuentan, al pastor no le cuentan, pero le cuentan a medio mundo. ¿Y qué creen ustedes? ¿Será chisme eso? Yo creo que es chisme contarle a medio mundo y no contarle al pastor. Contarle al pastor o contarle al líder, a la persona indicada, eso no es chisme. Pero dicen, no, es que el líder va a creer que yo soy chismoso. Mejor no le digo nada, pero sigue hablando con otras personas. Entonces eso es malo. Hay que ir con el líder. Hemos dicho acá en la iglesia que todo lo malo que sucede dentro de la iglesia hay que llevárselo al líder, al que está arriba de nosotros. En el grupo celular, el líder. En el sector, el supervisor. En la zona, el pastor de zona. Y la iglesia en general, mi persona como pastor general. Llevarlo arriba también quiere decir llevarlo en oración al cielo, ¿verdad? A Dios, que es el principal de todos. Oremos al Señor, oremos al Señor.
pero también contémosle a la persona indicada, que usualmente está arriba de nosotros. Es la persona que está arriba de nosotros que tenemos que contarle. Ahora, si usted va y le cuenta a la gente que está a su mismo nivel o la gente que está debajo de usted, un recién convertido, uno que usted está discipulando, ¿sabe qué puede hacer? Dañarlo. Lo puede dañar porque no están listos para recibir esa información, ¿verdad? Usted le cuenta algo negativo, algo feo que está pasando en la iglesia y se lo cuenta a un recién convertido, a uno nuevo, lo va a dañar. Pero si se lo lleva a la persona indicada, esa persona puede tratar de resolver la situación. Entonces, todo lo malo que vaya para arriba y lo bueno podemos decírselo a todo el mundo, testificar de las cosas buenas que Dios ha hecho, de las cosas grandes que están pasando en la iglesia, pero los problemas que están pasando en la iglesia hay que solucionarlos y hay que ir a hablar con la persona indicada para tratar de solucionarlos, no andar hablando, porque eso le pasó al pueblo de Israel, que murmuraban y murmuraban constantemente que esto está mal, que nos vamos a morir de hambre, que nos vamos a morir de sed. ¿Para qué Moisés nos sacó de Egipto solo para que nosotros y nuestros hijos mueran aquí en este desierto? Y eran fuertes, pero fuertes, duros contra Moisés y contra Dios mismo. Y Dios tuvo que castigarlo muchas veces, tuvo que mandarles plagas para que cambiaran su actitud, y hasta entonces cambiaban, con muchos castigos. 40 años los anduvo el Señor en el desierto hasta que todos murieron. Solamente los jóvenes y los niños fueron los que entraron a la tierra prometida, hasta que toda la generación que salió de Egipto murieron porque la murmuración. No debe ser así entre nosotros. Debemos de tener cuidado porque eso de las murmuraciones y el escuchar chismes, eso afecta bastante los grupos familiares y la iglesia en general. Proverbios 17:4 dice: el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Así dice el Proverbio 17. Proverbios 20:19 dice: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Proverbios 20:19, márquelo por ahí. Proverbios 20:19, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lenguas. Y Proverbios 26:20, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Ese está bueno también. Sin la leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Pero cuando hay chismoso, eso agarra fuego, ¿verdad? Y se hace grande, y por eso tenemos que ser sabios acá. Tenemos que ser sabios porque el Señor quiere que con solicitud guardemos la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, que nos cuidemos los unos a los otros, que nos amemos, que nos protejamos, que guardemos esa unidad. Tenemos diferencias, sí, claro que sí, y aún hasta interpretaciones bíblicas tenemos un poco de diferencia, pero lo principal, como dijo aquí el apóstol Pablo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, eso es lo que nos une. Y somos cristianos y somos lavados con la sangre de Cristo. Así que tengamos cuidado porque el escuchar chismes afecta mucho. Yo creo que se requiere mucha valentía de parar a alguien que está chismeando. Por en veces uno no los para por la vergüenza, ¿verdad? Y escucha, pero el problema es que tarde que temprano le va a afectar a uno mismo. Por eso es que es mejor parar. ¿Sabes qué? No necesito escuchar eso. ¿Por qué no vas y le dices al pastor? ¿Por qué no vas y le dices al supervisor o al líder? Ve y dile, porque yo no te puedo ayudar con eso, ¿verdad? Lo único que puedo hacer es enojarme. ¿Cómo es posible que esa persona haya hecho eso? ¿Cómo es posible que no hayan hecho nada? Pero como no se lo han llevado a la persona indicada, ¿verdad? Entonces uno se enferma y es mejor decirle: por favor detente, ve y díselo a la persona indicada, porque yo ni puedo solucionar ese problema, ni soy parte del problema. Así es que no me estés contando. Si yo soy parte del problema, ok, cuéntame. Ok, y así hablaron de mí. Ok, entonces quiero que venga usted conmigo para ir a hablar con esta persona que usted dice que él dijo eso de mí. No más dile que alguien te dijo. No, es que si usted no viene conmigo, entonces deje de estar hablando eso, ¿verdad? Me pasó varias veces. Venían y me ponían quejas. Y le decía: ok, voy a llamar a tal persona y necesito que usted esté presente. No, yo no quiero estar presente. No, ¿cómo que no? Si usted me está haciendo la verdad, tiene que dar la cara, y si queremos resolver esto, hay que dar la cara, ¿verdad? Hay que dar la cara porque quieren que se resuelva,
pero tienen miedo de que la gente diga, ¿verdad?, que él fue a contar. No, si queremos sanar a la iglesia y queremos resolver estos problemas, tiene que dar la cara. Tenemos que si usted sabe de algo, hay que ir firme, hay que ir firme y hay que hacerlo. Por último, ya para ir concluyendo, porque en breve vamos a entrar a la reunión de líderes y anfitriones, hay que usar el método que Jesús nos enseñó para resolver los conflictos. Y aquí está, Mateo 18, versículo 15. Ahí está, Jesús lo dejó bien claro. Esa es la manera de Jesús para resolver los conflictos. Mateo 18, versículo 15 al 17. Dice, por tanto, Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Ok? Alguien le hizo algo a usted, alguien le habló mal de usted y usted va y habla con él, ¿verdad? A solas, tú y él solos, para que no se avergüence. Hermano, quiero hablar con usted. Ven, puede venir aquí por acá o nos reunimos en tal lugar. Tú y él solos. Si pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si todavía no se resuelve, entonces vaya y busque 2 o 3 testigos, ¿verdad? Ahí ya puede usted hablar con el pastor, hablar con su supervisor, con su líder, y decir, yo necesito reunirme con la hermana tal o con el hermano tal por esta situación que se está dando. Recuerden que uno va a ir allí no para estrellárselo en la cara, sino que uno va a esa reunión para reconciliarse, porque lo que uno va es a reconciliarse, no va a pegarle o a hacerlo sentir mal, ¿verdad? A sacarse su enojo como en tipo de venganza. No. Cuando uno hace estas cosas es para traer solución, para restaurar, para reconciliar. Entonces uno debe de orar antes, porque, ok, yo voy a esta reunión para que, para pelearme con el hermano, o voy para tratar de que esto se llegue a su fin y que podamos solucionar. Y como dice acá Jesús, has ganado a tu hermano. Lo vas a arrepender porque es una reprensión, está mal lo que hiciste, pero te perdono. Entonces has ganado, siguen de amigos, siguen de hermanos en Cristo. Has ganado a tu hermano. Entonces por eso es que uno debe tener cuidado cuando uno va a estas reuniones. Yo he ido a muchas reuniones de estas y yo siempre tengo que ir con un corazón limpio. Señor, ayúdame, porque lo que queremos es restaurar. No quiero latigar o hacer sentir mal a nadie, sino que arreglar el asunto, ¿verdad? Y debe ir uno orado, porque hay veces que se puede salir de control la reunión, que ya me ha pasado. Así es que tiene que ir uno con paciencia y con sabiduría para lograr traer la paz. Ahora, si delante de los 2 o 3 testigos, dice acá, no los oyere, versículo 17, dilo a la iglesia. Entonces ya viene el otro paso. Ya se habló a solas, ya el pastor o algunos líderes ancianos ya se hablaron con él o con ella, pero sigue. Entonces ahora se le dice a la iglesia, hermanos, así está pasando la situación, ya se habló, pero el hermano insiste en continuar de esa manera. Eso ya es bien vergonzoso, ¿verdad? Delante de la iglesia, el domingo en la mañana cuando están todos, decirle a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, dice acá, tenle por gentil y publicano. Se le dice a la iglesia por última instancia. Y si todavía así a él le vale, ¿verdad? De que a mí qué me importa, y sigue en la misma, entonces hay que tenerle ya como uno que no es cristiano, como un gentil y publicano. Ese es un hombre, no es de Dios, esa mujer no es de Dios, entonces queda como desechado, ¿verdad? Esa es la manera que la Biblia lo enseña. Así es como el método de Dios para solucionar los conflictos. Muchas veces preferimos andar hablando del hermano con medio mundo y no tenemos valor de confrontarlo, pero vayamos a confrontarlo en el amor de Jesús. Vayamos con 2 o 3 testigos después de haber hecho eso,
y si no, pues a la iglesia. Yo creo que hasta esos términos muchas veces no se llega, pero con que usted habla a solas con él o con 2 o 3 testigos, creo que hasta ahí se han resuelto muchas de las cosas cuando uno hace eso. Hay que amar a nuestra iglesia, hay que amarnos los unos a los otros, nuestra célula. Hay que cuidar de divisiones y cuidarnos de los conflictos que dañan, conflictos que pueden traer mucho daño a la obra del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado, como dice aquí el apóstol Pablo, seamos solícitos. ¿Qué quiere decir ser solícito? Es lo opuesto de ser negligente, ¿verdad? El que es negligente o el perezoso dice, ay, mañana, ¿verdad? Mañana comenzamos en esto de cuidar la iglesia. No, solícitos, ya, ahorita. Hay que estar al tanto de cuidarnos los unos a los otros, porque tenemos un adversario, el enemigo, el diablo, que anda como un león rugiente viendo a quién devorar, y tenemos que ser más astutos que él, porque los chismes, las calumnias son infladas por la rueda del infierno mismo, dice la Biblia. Y uno de los títulos de Satanás es el diablo, que quiere decir el calumniador. Entonces el chisme, la calumnia, eso viene directamente inflado desde las llamas del infierno. Y que en la iglesia se dé es una vergüenza, ¿verdad? Pero como humano nos pasa, pero hay que pararlo inmediatamente y hay que resolverlo inmediatamente para cuidarnos los unos a los otros. Lo mismo va para nuestros hogares, con los hijos.